Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Tomo la Palabra. Mi nombre es Pavel Gerardo Vega y como siempre es un gusto encontrarnos con ustedes porque hemos llegado ya estamos llegando a casi 1000 suscriptores en YouTube. Recuerden que estamos en YouTube y en Spotify y se tienen que suscribir para que les llegue esto y tengan más alcance y que llegamos a más personas con todo el contenido. Gracias por el amor a la entrevista que le dieron al amor, ay Dios, el amor que le dieron a la entrevista del juez Miguel Ángel Gálvez. Llegamos a más de 10,000 personas, así que es un proyecto que apenas cumplió 3 meses hace unas semanas, pero que vamos con todo y estamos tratando de informar sobre lo que acontece y otros temas también. Por eso también les pedimos que si quieren que tratemos sobre otros temas, nos escriban a lapalabratomo@gmail.com, o también estamos en todas las redes sociales, en Twitter o X, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Así que nos encuentran como Tomo la Palabra GT. Hoy es un programa importante, estamos en la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, 350 años de resistencia, y justamente vamos a hablar sobre la resistencia estudiantil de este año. Que se esconda el silencio entre nuestras voces, que se oiga el grito entre los callejones. Es momento de tomar acción, que tiemblen las calles con nuestra canción. Tomo la palabra. 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 ¡Ay, yo tomo la palabra! ¡Yo la tomo! Como les decía, estamos en la Universidad de San Carlos de Guatemala con Jennifer de la Cruz, que es una lideresa estudiantil de los nuevos movimientos estudiantiles de la Facultad de Derecho, pero también de los movimientos estudiantiles de la USAC. ¿Cómo estás, Jennifer? Bien, gracias, Pavel. Bueno, más conocida como Jen te informa. Bien o mal conocida como Jen te informa. Bien o mal conocida. Exacto. No, pues muchas gracias aquí por la invitación. Estoy un poco ronca porque ya saben. Yo también. El cambio climático. El cambio climático está afectando, pero muchas gracias por la invitación. También por estar también en la Universidad de San Carlos y por darle el protagonismo que se merece a la Universidad de San Carlos en este momento. Y pues estoy bien emocionada porque es la primera ocasión en la que estamos platicando y espero no sea la última. No, ojalá que no, porque es que es tan importante hablar de los movimientos estudiantiles, de los movimientos sociales y de cómo también ha cambiado la situación. Podríamos hablar desde 2015 o más atrás o más adelante, como sea, pero realmente es una situación que estamos viviendo por lo menos desde 2023, con un auge de movilización, y tal vez es una movilización, tal vez no somos un pueblo que protesta frecuentemente como otros, pero la protesta la tomamos como de manera silente. Y eso es lo que se ha hecho en Derecho y también en la Universidad de San Carlos. Ya se están enfrentando, la oposición a Walter Mazariegos se está enfrentando directamente y han ganado la mayoría de los cuerpos electorales necesarios ya casi para enfrentarlo. Pero creo quisiera que antes de que nos metiéramos en todo ese barullo de los números y de qué pasó y cómo se hizo y bla, 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 con quién, Claro. contame de vos. ¿De dónde venís? ¿Cómo es tu familia? Me parece, bueno, eso es algo que casi nunca menciono, ¿verdad? Porque siempre vamos como al contexto político y agradezco también que le esté dando como esa otro punto de vista a las personas. Bueno, mi nombre es Jennifer de la Cruz, como lo dijo Pavel. Tengo 21 años, soy estudiante en la Facultad de Derecho. Actualmente voy en 9º semestre. Tengo una pasión innata por la política, creo que eso se nota. Siempre me ha gustado como desde muy pequeña involucrarme en temas sociales. Yo fui parte del consejo estudiantil en el colegio en el que estudié. ¿En qué años? Y fue chistoso, fue más o menos como 2019. No, pues, pero ¿qué grado? Estaba yo en tercero básico.
Estaba en tercero básico cuando empecé como todo este revuelo a apoyar, organizar una planilla de consejo estudiantil y la ganamos sorpresivamente. Entonces creo que desde ahí empecé a ver lo mucho que me gustaba hacer esto. ¿Y era porque había un consejo estudiantil? O sea, ¿había una estructura, un sistema Sí. de política estudiantil o ustedes lo crearon? No, ya había un sistema como de política estudiantil, pero el consejo estudiantil que estaba ya tenía 5 años ahí seguidos. ¿Verdad? Siempre, el periodo era de 1 año y ya llevan 5 años. Prorrogados. Exacto, ahí metidos. Y bueno, nosotros nunca creímos romper ese sistema y lo hicimos y pusimos una planilla nueva, realmente nueva, que lastimosamente después vino la pandemia y todo, pero a partir de ahí yo me di cuenta como la importancia también de llegarle al estudiante y de escucharlo y de hacer política también y recuperar estos espacios. Entonces, pues yo estudié en un colegio, siempre estudié en el mismo colegio, aquí en la ciudad de Guatemala. ¿Qué tipo de colegio era? No vamos a decir el nombre, pero ¿qué tipo de colegio era? Era mixto, mujeres y hombres. Católico. Fíjate que no, era laico. Ya. Era laico, sí. No, nunca fue muy religioso, digamos. Sin embargo, pues siempre me vi muy también apegada al oriente, porque mis papás son de ahí. Mi papá es del Progreso y mi mamá es de Jutiapa. Gente con fuerza. Gente con fuerza, con carácter, sí, cabal. De ahí salió, mira. Claro. Entonces, bueno, siempre pasaba, bueno, la semana aquí en la ciudad y el fin de semana allá tanto en el Progreso o en Jutiapa. Entonces, creo que eso me ha definido bastante porque me ayudó también a ver otras realidades que no vivimos aquí en la ciudad. Entonces... ¿Y a qué te enfrentabas en esos departamentos? Bueno, en esos departamentos realmente siempre fui muy tranquila. Ahí sí no me organicé, no nada, siempre fue más acá, porque allá tenemos el problema de que la política es demasiado clientelar. Y allá siempre me di cuenta que el hecho de hablar de política era casi un pecado. Yo aprendí política por mi abuelo. Mi abuelo era el que traía esas conversaciones a la mesa, me hablaba de Jacobo Arbenz, me hablaba de Juan José Arévalo Bermejo, inclusive me hablaba también lo que afectó, por ejemplo, Ríos Montt en su momento, cómo lo afectó a nuestra familia. Entonces, Jorge Ubico también. Entonces, todo esto me fue haciendo ruido a mí y el hecho de querer interesarme más y más. Entonces, podría decir que también mi abuelo me sembró esa semilla y ese gusto por la política. Entonces, ¿Y tu abuelo participó alguna vez en los movimientos sociales o en la política? Fíjate que sí, él fue candidato a alcalde en el municipio de Sansare. Y en su primera participación quedó en segundo lugar. Ya no quiso nuevamente tirarse y luego fue presidente de la cooperativa. Mi abuelo ya falleció hace 2 años. Pero también esa participación que tuvo me movió mucho. Porque en un pueblo donde la política es casi un pecado. O sea, ya hablar de política, no, ahí todos son mañosos, todos son ladrones, no se meta a eso. Él decidió dar el paso adelante. Y además que también se están enfrentando a narcopolítica. Exactamente. Son municipios, son departamentos muy impregnados por el narco. Totalmente, sí. Y más eso, sencillo. y por eso te digo que tal vez mi activismo allá ha sido un poquito más leve, porque definitivamente hay un temor popular por eso mismo, ¿verdad? Y también sabemos que en este caso estas estructuras criminales han logrado subsanar esas necesidades que ha dejado el gobierno, ¿verdad? Entonces por eso no lo ven como malo, ¿verdad? Claro. Sino lo ven como, bueno, esta gente me está dando trabajo y este trabajo le está dando educación a mis hijos. Entonces está, crea que no sufragando esa necesidad que el Estado debería cubrir, ¿verdad? Pero a falta de Estado, pues se dan este tipo de organizaciones criminales en donde te da el espacio, ¿verdad? A que las personas puedan seguir alimentando este sistema que realmente no funciona, ¿verdad? Y hablando otra vez, regresando a tu crianza, a tu familia, me decías de tu abuelo. ¿Y tu mamá y tu papá? ¿Qué te decían? ¿Qué te hablaban de la política o qué les preguntabas? ¿Qué información hubo acerca de la historia o de la política? Fíjate que... Sobre los temas, ¿verdad? ¿Qué tan abierto era la crianza? Fíjate que mi papá también siempre fue una persona muy apasionada de la política, le gusta mucho y es una persona que ha sido muchas veces afectada por la corrupción en su trabajo. Y esa fue, por ejemplo, una de mis motivaciones para involucrarme yo en las redes sociales. Donde él trabaja siempre ha ganado el tráfico de influencias, siempre ha ganado el amiguismo, el compadrazgo y nunca la meritocracia.
Entonces, por más que aplique a diestra y siniestra ascensos, siempre se lo dan al amigo del amigo. Siempre lo dan por compadrazgos. Entonces, ahí fue donde empecé a ver yo que la corrupción me afectaba y le afectaba a mi familia. Y sí, mi papá siempre fue muy abierto también con la política y me la inculcó también la conciencia social de involucrarse tanto en el movimiento estudiantil universitario, porque él estuvo aquí en la Universidad de San Carlos, y también de la importancia de la política nacional. Mi mamá es un poquito más ajena a la política, la comprende, conoce su importancia, le da un poco de miedo, para serte sincera. O sea, cuando yo me involucré en todo esto, a quien más le dio miedo fue a mi mamá. Pero a pesar... Pero rebelde. Sí, yo sí, te lo juro, porque... porque a mí me dijeron, no te involucres en eso, te va a pasar X, Y, Z, lo que siempre te dicen, ¿verdad? Te van a hacer aquello, te van a hacer esto. Pero realmente había algo en mí que dije, no puede ser, porque si yo no hablo, no miro que nadie más esté hablando. Entonces, pues ellos, al final de cuentas, decidieron apoyarme, ¿verdad? Ya de tanto y tanto dijeron, bueno, ya esta patoja se nos salió de control, ya ni modo, hay que hacerle ganas, ¿verdad? Pero sí, como te digo, mi papá es el ser más político, digámoslo así. Ahora mi mamá, pues no tanto, y yo tengo otras 2 hermanas. Y bueno, a mi hermana más pequeña yo le he tratado de inculcar la política así lo más que se pueda. Ahora mi otra hermana sí es un poquito más apolítica, dijera yo. O sea, ella se fue más por una carrera de ingeniería, algo no tan social, ¿verdad? Mira, y hablemos un poco de la reflexión sobre el país. O sea, vos con tus 21 años, y me imagino que has leído y has estudiado y todo lo que te contaba tu abuelo y lo que te cuenta tu papá, pero... ¿cuál es tu reflexión acerca de que por qué la sociedad guatemalteca no está tan politizada? Y politizada en el sentido de tomar criterio político, ¿verdad? No necesariamente que, ojalá también, ¿verdad? Porque es sano involucrarse en partidos políticos, involucrarse en movimientos sociales, en asociaciones, en cooperativas, etcétera, juntas directivas, como lo decías, para tomar decisiones. ¿Por qué crees que el país no está tan politizado? Mira, yo creo que es por un sistema fallido de los partidos políticos. No hay una cultura político-partidista en este país. Quiere decir, por ejemplo, aquí ya te ven mal cuando te integras a un partido político. Los partidos políticos son un negocio y no cumplen con la función que tienen en la ley electoral y de partidos políticos, que es dar formación política a sus bases, por ejemplo. ¿Cuántos partidos políticos hay hoy en día? ¿Cuántos afiliados no tienen? Y esas personas, te lo aseguro, les vas a preguntar, ¿han recibido una charla sobre formación política? La mayoría te dicen que no. Lo que te pueden decir es que yo firmé porque me iban a dar un fertilizante. Claro. La política clientelar de siempre. Entonces, esas redes clientelares han hecho que el guatemalteco promedio piense que el sistema funciona así y no realmente darle las herramientas de educación política que necesita para tener ese pensamiento crítico. ¿Y dónde crees que se rompió todo, históricamente hablando? Yo creo que desde el sistema educativo del país. Desde el sistema educativo del país hay un gran problema porque no hay una memoria histórica. Por ejemplo, tú recibís ciencias sociales y a ti te dice, bueno, el conflicto armado interno, los acuerdos de paz. Es un párrafo. Ajá, o sea, es una línea, cabal. O sea, es una nada en donde te dicen, sí, el conflicto armado interno, y te lo pintan como una lucha ideológica. Y realmente no fue eso, hubo más contexto de fondo y lo más importante, las consecuencias que al día de hoy como sociedad seguimos sufriendo. ¿Y cómo entendés eso? Digamos que tu generación es tal vez una generación después de la inmediata posguerra. Tal vez mi generación sí es un poco inmediato, pero ¿cómo entendés a tu generación? Mira, yo creo que mi generación ha perdido el miedo. Y siento que esa ha sido como una diferencia con la generación posguerra, como tú decís. Porque creo que está todavía ese miedo impregnado de todo lo que pasó, de cómo desaparecían a la gente. La Universidad de San Carlos tiene diversos referentes mártires de cómo lo desaparecía el ejército por el hecho de involucrarse en la política. Y creo que también ese es un factor fundamental de por qué la sociedad no es politizada. Por lo mal que se ve hablar de la política y lo peligroso que es en este país realmente. O sea, tú alzas la voz y ya tenés a medio net center difamándote. Y es una manchadera a tu imagen, a tu reputación, que no es fácil de manejar. Entonces yo creería que mi generación está un poquito más empoderada y envalentonada, y creo que lo vimos, por ejemplo, en las elecciones generales, ¿va?
O sea, la participación que hubo desde la juventud fue crucial. Y en contraste, ¿consideras que, porque yo digamos que soy una generación mayor a la tuya o una predecesora, digamos, Ajá. pues yo tengo 36 años, entonces digamos que voy un paso adelante. Ajá. Yo lo que entiendo de su generación justamente es eso, que incluso crecieron sin ese miedo a hablar, Exacto. pero vivieron en un mundo más aislado. Incluso la pandemia les afectó más. Exacto. Tú me decís que viviste tu cuarto y quinto bachillerato en pandemia. Ajá. Yo, por ejemplo, antes cuando estaba en bachillerato y en básicos, yo podía irme en camioneta, podía caminar, podíamos salir y reunirnos del grupo en la calle y podíamos ir estoy hablando como viejo, pero es cierto, o sea, eso ya no se puede hacer en estos momentos. Claro. Es una sociedad es una generación más bien más aislada, más encerrada. Sí. Y más virtual también. Pero cómo eso contrasta con que al final tampoco tienen tanto miedo. A mí me parece muy interesante, pues podría ser un motivo de tesis, pero ¿cómo lo reflexionas tú? Bueno, mira, yo creo que el hecho del protagonismo de las redes sociales en la política, siento que ha sido como un escudo en cierta parte, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no se manifiesta en persona, ¿verdad? No te va a decir las cosas a ti en persona, pero bien pone un tweet, bien hace un video, porque no ve ese rechazo físico, ¿verdad? O no va a ver esas... todo lo que uno se puede hacer en su cabeza, esos escenarios, ¿verdad? De lo que es hablar de política, no lo ve en persona. Entonces creo que es como una barrera y un escudo que lo usan tanto como pro en contra, ¿verdad? Como para tirar hate, porque eso es una cuenta entre 100 cuentas que está comentando, ¿verdad? Claro. Entonces creo que eso en parte ha ayudado a envalentonar a la juventud, pero inminentemente de eso siento que también han tomado un protagonismo y un rol desde otro punto de vista. Quiere decir, quizá no te lo dicen en persona, pero sí votan en contra de este sistema. Entonces, eso fue lo que pasó en las elecciones y eso es lo que ha estado pasando aquí en la universidad. O sea, no ves tú un movimiento estudiantil universitario articulado, físico exactamente, pero sí ves la cantidad de votos que está sacando la oposición. Entonces, creo que eso es importante porque todos estos precedentes puede volver a reconstruir ese tejido estudiantil que se ha perdido justamente por la virtualidad. Por ejemplo, yo soy una persona que mis 2 primeros años de la universidad los hice virtuales. Yo conocí el campus hace 3 años y yo vengo una semana presencial y una semana virtual. Claro, todavía hay una barrera. Todavía hay como esa barrera de complicaciones para poder articular presencialmente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, algo que me pasa con mis compañeros de mi agrupación es, juntémonos tal día. Ay, es que ese día me toca virtual a mí. Ay, es que ese día me toca presencial a mí. Y es como, ha quedado complicado bueno, tenemos que coincidir a una hora después de clases, pero algunos están virtuales, están en su casa, o sea, ¿me entendés? Como todo eso, siento que la virtualidad es un bastión que complica mucho el conformar, en este caso, articular, exacto. Coordinarse. Esa es la palabra correcta, articular el movimiento estudiantil universitario y reagruparlo, porque se ha perdido. Sin embargo, lo que uno pensaba muerto, Sí. nos está demostrando en las últimas semanas que está más vivo que nunca. Perfecto. Y a pesar de la manipulación, a pesar de todo lo que han hecho, totalmente están avanzando. Pero vamos a ir después a eso. Quisiera que me comentaras, porque primero tu participación pública comenzó con tus redes sociales. Sí. Informando. Sí. ¿Cómo decidiste eso? Bueno, mira, eso fue muy loco, porque mi primer video yo lo hice en pijama, con un chongo de la forma más así X que te puedas imaginar. Y fue nada más la indignación de ver un video de Sandra Torres hablando de los jóvenes. Hablando de que ella iba a proveerle trabajo a todos los jóvenes de Guatemala. Eso decía el video. Y yo, primero, una gran falacia. La tasa de desempleo en el país es inimaginable. Entonces no la puedes subsanar solo con decir, le voy a dar trabajo a todos los jóvenes. Y 2, no solo los jóvenes están desempleados. Claro. Entonces aquí hay un problema social de que a partir de cierta edad ya no te contratan, ¿verdad?
Y eso también crea un problema. Yo me ofendí tanto porque había tantos jóvenes comentando a favor de ella. No sé, en ese momento yo no sabía que era un net center. Claro. Entonces yo dije, madre, ¿toda esta gente está de acuerdo con ella? Y mira, y a pesar de que es la perdedora por excelencia, siempre me da ese miedo que pueda ganar de repente. Entonces yo agarré mi video y yo salí desmintiendo, esto es mentira, esto no es cierto, con cifras y datos y todo, lo tiré. Y dije, que sea lo que Dios quiera. Nunca lo hice con que, ay, si fuera viral. No, yo dije con que 1 o 2 personas me escuchen, mínimo esas 2 personas van a pensar su voto. Y no cuántos andatores. Bueno, ese video me llegó como a 5,000 vistas más o menos. Dije, oh, Padre bendito. 5,000 personas me escucharon. A partir de ahí, empecé a leer los planes de gobierno. Algo que nadie hace casi. En video. Empecé a leer yo solita los planes de gobierno y hacía un resumen de 2 minutos, 3 minutos. Les contaba como las propuestas como más clave que veía de cada plan de gobierno. Y cuando no encontraba plan de gobierno, decía, yo no entiendo por qué quieren votar por este partido político, no tienen ni plan de gobierno. O sea, lo leías y aparte ya también dabas tu opinión. Exactamente. Entonces, a partir de que fui ahí, el video que se me hizo viral fue cuando hablé de Movimiento Semilla. Cuando hablé sobre el plan de gobierno de Movimiento Semilla. Esa fue la primera vez que yo llegué a 10,000 vistas y era mi cumpleaños. Entonces yo me sentía así como, wow, mi mejor regalo de cumpleaños. Y bueno, yo dije, la gente me está escuchando. Empecé a hacer en vivos y vi que la gente me escuchaba. Entonces también es una responsabilidad bastante grande. ¿Y si te sentiste así como de, ay, soy famosa y la gente, sí sentiste un poder importante? Más o menos, mira, ha tenido como ciertas transformaciones. Al principio sí me sentía así como Hannah Montana. O sea, sí, así, oh my God. Me ven en la calle y me reconocen. Pero después tuve como ese bajón así de, no, yo no soy nadie, solo soy unos números X y ya. Pero creo que también es una forma como de saber lidiar con ambas cosas porque no te puedes confiar. Porque, por ejemplo, yo decía eso y de repente, pum, una foto en Jazzmaster, ¿va? Entonces, bueno, tan X no soy. Y también tenés que tomar tus precauciones. ¿Y qué decían tus papás cuando empezaste a hacer eso? Ay, tenían miedo. Tenían muchísimo miedo, como te digo. Ellos, es más, cuando vieron el video se lo mandaron en un chat del trabajo a mi mamá y a mi papá también. Y mira, ellos asustadísimos. O sea, ellos asustadísimos y ellos pensaron que era una tarea de la universidad, ese video, y que yo lo había subido. Pero después me empezaron a decir no. Y tuvimos una charla en donde supuestamente yo iba a cerrar mis redes y todo. Yo dije, nah. Eso estamos hablando del 2023. 2023, ajá. Precisamente. Entonces yo dije, no los voy a cerrar. Y seguí subiendo, ¡pum! Otro vez los videos se hacían virales, les llega. Y llegó un punto en donde, ¿sabes qué? Hacelo, pero siempre con precaución. Siempre con mucho cuidado y siempre recordar que esta gente tiene mucho poder, ¿va? Y que no se tienta el alma en hacer cosas. ¿Y te ha dado miedo? ¿Te has tenido un miedo real? Sí, te lo soy sincera. He tenido miedo porque esta gente no conoce los límites. Esta gente, ay, mira, te vulnera de una forma, perdes tu privacidad. Porque imagínate tú, fui a comprar yo regalos de Navidad a las 9 de la noche y te sacan una foto. Yo sola, o sea, y si esa persona me siguió, y si esa persona me conoció mi casa y todo eso, ¿sabes? Eso es lo que pensás en el momento. Entonces, sí he sentido miedo muchas veces, muchas veces, tanto en las participaciones políticas que tenía, como en las redes, porque la gente no se tienta en ponerte un comentario tal vez amenazándote, pero ellos no saben cómo tú lo puedes tomar. Entonces, hay un momento en donde se pierde como esa sensibilidad al ver a otra persona detrás de la pantalla. Pero esta persona también siente, ¿sabes? O sea, esa persona también lee los comentarios. Y obvio, no me voy a victimizar y voy a decir, no, pero todo eso llega a pegarte en algún momento. Y es la verdad, y soy honesta y transparente. O sea, que me ha pegado en algún momento, sí. Que he tenido miedo en algún momento, también. Y aún así has seguido. Y has tenido éxito, digamos, relativo, porque sí es, digamos, que no has ganado, pero has, digamos, que es que sí, que es ganar y que no es ganar, ¿verdad? Porque, o sea, no ganaste el año pasado cuando te presentaste como candidata a representante estudiantil para el Consejo Superior Universitario por la Facultad de Derecho, pero lo que sí es que formaste un buen movimiento estudiantil que hace unas 2 semanas más o menos
enfrentó duro a la planilla de oficialista de Derecho y de mazariegos. Sí, no, mira, cuando tuve yo mi primera participación política para el Consejo Superior Universitario, la idea nunca era ganar, sino la idea era empezar a sentar las bases para crear una oposición en la facultad. Hace 10 años no había oposición en la facultad. Hace 10 años prácticamente la desaparecieron, la ahogaron. Y créeme, ahí adentro hay un temor increíble, porque me dicen, te van a desaparecer cursos, te van a hacer esto, te van a hacer aquello, pero yo no puedo vivir con el hecho de ver cómo el estudiante de a pie sufre todas esas cosas con la necesidad nada más de quererse graduar. A mí me hierve la sangre, no puedo, es algo que yo lo veo y no puedo. Entonces mi participación para el Consejo Superior Universitario, y mucha gente no lo entendió, claro que siempre se esperaba ganar, ¿verdad? Pero siendo realistas, y yo muchas veces se lo dije... Bueno, Bernardo Arévalo tal vez no pensaba ganar y ganó, ¿verdad? Pero... Sí, no, a la pero siempre se puede, ¿verdad? Las sorpresas se dan, ¿sabes? Y yo nunca lo descarté, dije de repente, ¿va? Pero, y mira, el movimiento que se levantó para el CSU fue impresionante. O sea, cuando se tiró la candidatura fue tendencia en Twitter. O sea, fue una cosa increíble. Pero como te digo, realista. Y yo se lo dije a mi grupo, a mi gente, no vamos a ganar. Pero vamos a ver cuánto levantamos. Y en esa elección se le ganó al grupo de Gálvez, que venía trabajando hace 4 años ya. Entonces, en 5 días... sacamos 800 votos. Entonces dije yo, bueno, ya hay 800 personas molestas. Que eso de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que politizar. Exactamente. Generar conciencia política y generar conciencia crítica. Exactamente. O sea, ya hay de como... que el voto vale. Exactamente. Ya hay como ese lugar a donde te puedes ir, ¿sabes? O sea, no estás solo en esta lucha. O sea, hay alguien que también piensa como tú. Y ese fue el objetivo siempre, decirle al estudiante, no sos el único en este sistema que piensa diferente. También estoy yo y también están mis compañeros. ¿Y cuál ha sido esa percepción de las agrupaciones, bueno, del estudiantado que has tenido tú? O sea, ¿cómo has visto un crecimiento? ¿Has visto un avance? ¿Has visto un deterioro? ¿Qué has visto en los estudiantes? Un avance. Mínimo te lo puedo decir a nivel Facultad de Derecho. Un avance. Muchísimo más grande de lo que yo he pensado. Son 6 meses más o menos que hemos estado a partir de lo que pasó para lo del CSU, y te puedo decir, yo nunca pensé que le podíamos llegar a ganar una vuelta a la administración sin coacción, sin puntos, sin acarreo, sin nada de eso. Y se los ganamos. Recordame la primera, segunda y tercera vuelta, ¿cuáles fueron los La primera vuelta fueron, ellos sacaron como 820 por ahí más o menos. Si me equivoco con los datos, pues ahí están las gráficas, ¿verdad? Y nosotros sacamos como 750 por ahí más o menos. Y literalmente por un pelito pasamos a segunda vuelta. ¿Y en la segunda vuelta? En la segunda vuelta nosotros sacamos 1,494 votos. Y ellos sacaron como 1,415, 20 por ahí más o menos. ¿Y tercera? La tercera vuelta nosotros sacamos 1,600 algo y ellos sacaron 1,900. O sea, mágicamente en las mesas donde nosotros habíamos ganado, habían 50 votos más. Y era exacta la cantidad, eran 50 votos más. Quiere decir que acarrearon 200 personas, saber de dónde, ¿verdad? Que ahí te puedo contar muchas de las irregularidades que ocurrieron en ese proceso, como la duplicidad de carnets, que se impugnó en el momento y que las impugnaciones siguen vigentes. Pero, ¿qué te puedo decir? Sospechoso, ¿verdad? Pero voy al hecho de que... Además, la movilización también de personas para votar. Ustedes no tenían esa infraestructura. Exactamente. Nosotros no tenemos toda esa maquinaria, como le decimos nosotros. Y les logramos ganar una segunda vuelta. ¿Y cómo explicas tú ese ascenso de 750 votos más o menos a 1,500, 1,600? Es duplicar tu caudal político. Casi que sí, no. Mira, yo creo que ha sido, primero que nada, la indignación, ¿verdad? Hay muchas de las necesidades del estudiante que no están siendo escuchadas. Y si bien en la facultad tú vas, los baños están preciosos, ¿verdad? Eso no hay que negarlo. Qué bueno que en tu facultad.
No toda la universidad puede decir lo mismo. Exacto, ¿verdad? En la facultad, la verdad, los baños están muy bien. Pero eso nada más es una política visual que ellos están haciendo, ¿verdad? Pero cuando vas al hecho, vas a la academia, la gente propone puntos de tesis y son rechazados. Y se los dan a sus amigos. La gente pierde sus fases, pero la persona ¿Qué es eso? Está la fase pública y la fase privada, ¿verdad? Ya. Que es como el requisito que tienes tú que dar. Son como 2 exámenes para poder graduarte. Tanto de la rama pública del derecho como de la rama privada. Estos son exámenes difíciles. O sea, es mucho contenido y mucha información que tú tienes que leer para poder ganarlos. Y hay personas que solo por estar metidos en elecciones con el oficialismo ganan, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está buscando el estudiante o el estudiantado de Derecho? Pues mira, ¿Cuáles son las necesidades que a ti te han expresado? Pues mira, como te digo, yo creo que no podría abarcar todas, porque creo que cada estudiante individual tiene sus propias necesidades, pero la primera es esto, ¿verdad? El hecho de que se gradúan por favores y que hay mucha gente esforzándose de verdad y no se está graduando. El tema de la tesis, pasan 2, 3 años y no sale su tesis, ¿verdad? El tema de que hay un problema de pagos de tesis, o sea, la gente tiene que pagar, o sea, les están cobrando para que la tesis se apruebe. O sea, no se las aprueban no porque sea mala tesis, que bueno, en algunos casos tal vez, pero... En algún, bueno, sí, puede ser también. Sino que el problema real es que les están básicamente extorsionando para... o soborno. Están pidiendo soborno para aprobar tesis. Totalmente, ajá. Entonces eso y por ejemplo otra cosa, ¿verdad? El hecho de que a sus amigos nunca están en la clase, pero mágicamente ganan los cursos, ¿verdad? Y es algo que nos decían a nosotros, es que nosotros solo los vemos en las elecciones. Eso es falso. Lo que pasa es de que nosotros no vamos a estar igual que ellos, ¿verdad? De auxiliares, viendo exámenes, viendo las escuelas de vacaciones, viendo las preespecializaciones, porque nosotros no somos parte de ese sistema. Nosotros somos antisistema. Nosotros nada más estamos teniendo una participación política porque vemos la importancia de recuperar esos espacios que están cooptados actualmente. La Asociación de Estudiantes de Derecho. Hace ratos que no hay elecciones. Son espacios que están cooptados. Entonces, claramente tenemos una participación política para que el estudiante de oposición tenga también una voz en ese sistema. Pero si vas tú y le decís, por ejemplo, a la administración, mire, deme una auxiliatura, ¿crees que te la van a dar? No. Porque no sos de ellos. Entonces, no es, por ejemplo, que nosotros no estemos apoyando al estudiante, ¿verdad? Sino nada más es que somos esa opción antisistema que está luchando en este momento por romper esas estructuras de poder, ¿verdad? Entonces, yo te podría decir que esas han sido una de las como molestias que yo he visto, que me las hicieron llegar tanto en el CSU como ahorita. O sea, y el estudiante también, hay un problema de calidad académica, ¿verdad? O sea, licenciados que solo llegan a leer presentaciones y así, y no es algo que solo pasa en la facultad, sino yo sé que pasa a nivel universidad, pero voy al hecho de a quién también pones a dar clases, ¿verdad? Que también es lo que se está demostrando. Y antes de pasar a ese tema que es más global y que ya vamos a ir terminando, ustedes conocen ya el segmento, porque tomar la palabra no solo es esta entrevista, no solo son los diálogos que tenemos, sino también para que la gente se exprese. Y vamos a preguntarle a los estudiantes, a las estudiantes, ¿qué opinan de lo que está sucediendo con las elecciones para la rectoría de la Universidad de San Carlos, que se presenta el 8 de abril, y los cuerpos electorales, ya vamos a explicarlo bien, ¿verdad? Están mayoritariamente ganados por la oposición de Walter Mazariegos. Vamos con Didia Aceituno porque la calle también toma la palabra. ¿Sabías que la USAC ya está en proceso de elegir a su próximo rector? Hola, soy Didia Aceituno y tomo la palabra para preguntarle a los estudiantes qué piensan sobre este proceso. Hola, mi nombre es Melanie. Daniela. Abraham. Carol. Alexandra. Si hay un cambio de rector, ¿sientes que la universidad cambiaría? Pienso que los cambios requieren tiempo y si se da la oportunidad de que se cambie de rector, realmente sería mucho de esperar a que este rector tenga las bases para cambiar lo que se requiere, lo que requerimos como estudiantes, el cuerpo docente y la universidad en general. Sí, genuinamente creo que sí puede haber un cambio si se cambia rector, pero va a ser muy, muy difícil
o muy complejo, porque pues ya hay unidades que están pues infectadas, vamos a decirle así, de las influencias del actual rector. Sí, no diría que sería un cambio de la noche a la mañana, pero sí llevaría bastante tiempo sentir el cambio en la universidad. Yo siento que sí, o sea, tal vez no mucho, pero sí como los presupuestos serían más legítimos, la universidad tal vez tendría otro enfoque y no tuvieran como actividades más sin sentido, digamos. Tal vez se pueden llegar a posicionar personas que realmente hagan cambios. Pues yo pensaría que sí, porque pues el rector que tenemos no es el mejor, la verdad, y pues llegó aquí por un fraude. Entonces si podemos escoger a alguien que sí sea un buen rector, pues pienso que sería mejor para toda la universidad. Se dice que grupos de oposición están ganando apoyo. ¿Qué piensas de eso? La verdad me hace feliz pensar que nosotros como estudiantes y las personas que quieren un cambio tienen el poder de hacerlo. Es muy lindo, de hecho, da mucha esperanza, porque es como que a pesar de la tanta desinformación que hay, siempre hay estudiantes que se organizan no para crear una planilla, sino que realmente llevan todo esto de la oposición más allá. No solo se quedan en estudiantes, sino que también van hacia docentes y planillas de profesionales. Lo miro en parte bien, pero siempre y cuando no salgan a la luz cosas malas de ellos o que nos enteremos cosas malas de dichas personas. Por ejemplo, con esto del CSU y todo eso, sí he votado y siento que vamos bien. Espero que no hayan alguna actividad o algo así, algo que nos haga caer. Pues yo opino que pues está bien que los estudiantes tomen conciencia en esto y que realmente voten por personas que no estén como comprometidas o no estén como unidas al rector que tenemos actualmente. Ya se dieron cuenta que las y los estudiantes también toman la palabra y se expresan al respecto de lo que está sucediendo en la Universidad de San Carlos, la tricentenaria y la única pública del país. Pero también tenemos la actualización a este momento en el que ustedes están viendo este video, bueno, en el que estamos presentando este episodio, de cómo van los cuerpos electorales de la oposición, de Mazariegos y quien se dice independiente. Vamos a ver estos resultados. Hasta el 9 de marzo del 2026, la oposición al rector de facto, Walter Mazariegos, lleva 20 cuerpos electorales ganados, es decir, 100 electores, con lo que ya podrían elegir a una o un nuevo rector. En tanto, Walter Mazariegos, el rector de facto de la Universidad de San Carlos, apenas lleva 8 cuerpos electorales ganados. Y bueno, Jen, que ya vamos a ir terminando, ¿cómo evalúas entonces ahora este movimiento? ¿Cómo se integró esta fuerza opositora que al principio, bueno, tal vez el año pasado había diversidad de opiniones, había como ambigüedades de si se podían unir, si no se podían unir, quién? Porque además Claro. Hay ¿cuántos? Más de 10 estudiantes expulsados de la universidad, docentes y egresados criminalizados, perseguidos, incluso hubo muchas personas capturadas en algún momento. Y eso genera miedo, genera terror, genera la merma de la participación. Sin embargo, se pudo aglutinar un esfuerzo que en este momento está dando batalla y está dando buena batalla. ¿Cómo se integró todo ese movimiento? Pues mira, Que se llama como Dignidad y Rescate. dignidad por el movimiento universitario, ¿verdad? Diré. Pero sí quiero hacer mención de esto. Ahorita hay como esta confusión porque Diré surgió como un grupo de docentes articulados, ¿verdad? Y los docentes están liderando toda la oposición de docentes, ¿verdad? Nosotros como estudiantes no somos Diré per se, pero estamos muy unidos con ellos, ¿verdad? Porque comprendemos el contexto de la universidad y hay profesionales idóneos que están liderando ese movimiento, como Rodolfo Chang, que hago la mención aquí, como Ada Alvarado, como De la Rosa también, ¿verdad? Entonces son profesionales, ejemplos a seguir, ¿verdad? Ahora, yo te lo puedo decir como que estuve a nivel estudiantil, fue difícil. Fue difícil. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho, de hecho, hubo un problema, porque hay varias facciones de oposición en la facultad. No visibles, pero las hay. Entonces, cuando hay elecciones, te tienes que sentar con Raimundo y medio mundo, ¿verdad?
conciliar, ¿qué tal? Y que no sé qué, está de acuerdo, vamos juntos, nos apoyan, o cómo le hacemos, ¿verdad? Primero había una propuesta por una facción de la oposición, que por respeto no voy a decir el nombre de la agrupación, ¿verdad? En que el cuerpo electoral fuera conformado por 2 de ellos, 2 de mi agrupación que se llama Ética, y una persona que iba a salir de forma asamblearia. No se llegó a consenso con esa propuesta, debido a que la persona, por ejemplo, la 5ª persona que querían postular, pues era una persona que, por ejemplo, en este caso no se sabía y no se tenía esa certeza, ¿verdad? Cómo se iba a realizar esa asamblea y todo, y tampoco teníamos tiempo. Teníamos 3 días para presentar la papelería, ¿verdad? Claro. Entonces, eso sí puedo decir yo empecé las negociaciones muy tarde. Porque yo me tomé así un break de todo esto, ¿verdad? Pero créeme, ahorita no puedes tomar ningún break. Cuando sentís ya estás en todo esto. Y bueno, yo vi también las alianzas que hubieron en Económicas. En Económicas, un ejemplo a seguir. Se unieron todos los grupos de oposición y fue una paliza al oficialismo. Y por ejemplo en Ingeniería también, que hay una oposición mucho más organizada. Pero nosotros sí nos reuníamos, todos los líderes de las facultades, podría considerar yo, de los varios liderazgos que hay, y hablar, bueno, ¿tú cómo vas con tu cuerpo electoral? ¿Tú cómo vas con tu cuerpo electoral? ¿Qué necesitas? ¿Qué ayuda? ¿Verdad? ¿Quieres que te acompañemos a los pasos de aulas? Y ahí es donde puedo decir que los compañeros de las escuelas no facultativas han tenido un protagonismo, porque nos han ayudado muchísimo. Si bien se sabe que las escuelas no facultativas no tienen voto en este momento, están muy involucradas en este proceso. Y ellos han sido fundamentales para guiar y también liderar la composición de cada uno de ellos. Porque, por ejemplo, también te acompañaba personas de las escuelas no facultativas en estos procesos de negociación para mediar y para apoyar. Entonces, yo considero que estas alianzas se han logrado en primera instancia por las escuelas no facultativas. Ha sido ese ente mediador, ¿verdad? Entre las facultades. Porque lo que pasa también en estas instancias es que hay mucho ego, ¿verdad? Entonces es que yo quiero ir, es que quieren mi cara, quieren mi movimiento. Pero hemos logrado consensuar esa unión porque hay una consigna clara, no a la reelección de Walter Mazariegos. Y sabemos que en este momento, como justo estábamos platicando, va, divide y vencerás. Entonces sabemos que si vamos divididos íbamos a perder. Obviamente no hay un consenso en este momento de quién va a ser el candidato. Porque si bien hay, 6, 7 precandidatos, todavía no sabemos quién va a ser ese gallo o gallina, ¿verdad? Que vamos a apoyar. Entonces, pero si estamos en esas pláticas en este momento para ver a quién va a ser el elegido, ¿verdad? Y esa persona va a tener una responsabilidad grandísima, porque le estamos dando esa oportunidad de esperanza que Walter Mazariegos ha arrebatado, ¿verdad? Y que créeme, todos estos esfuerzos han costado un montón. Criminalizaciones, expulsiones, como decías tú, y también arbitrariedades en las facultades. Todos aquí nos estamos arriesgando porque esa persona que se sienta en la rectoría sea una persona responsable, íntegra, ética. Por lo que nosotros no vamos a permitir una desfachatez, ¿verdad? Entonces, por eso, en este momento, como te digo, aún no se sabe quién. Hay precandidatos, pero aún no se sabe quién va a ser, ¿verdad? Creo que es una lección aprendida de 2023, ¿verdad? Digamos, toda esta ola de decepción de Bernardo Arévalo y del movimiento Semilla, creo que es un poco esa lección de no se va a permitir otra vez, es lo que me estás diciendo. Exactamente. Precisamente, tú le diste al clavo ahorita, ¿verdad? Ahorita hay una esperanza en la universidad y nosotros, créeme, vamos a hacer hasta lo imposible porque cada cuerpo electoral ganado sea reconocido, ¿verdad? O sea, tenemos un equipo legal trabajando, tenemos gente involucrada que está en las diversas votaciones todos los días. Tenemos gente apoyándonos en videos, en diseños, en todo. Entonces es un movimiento, mira, tan orgánico que el estudiante, cada estudiante está haciendo desde su espacio algo genuino, que es compartiendo los flyers, compartiendo la información, diciéndole a sus amigos que voten por tal y todo. Y créeme, así poco a poco, a pesar de los obstáculos que nos han puesto, que no han sido sencillos, hemos logrado ganar nosotros la cantidad de cuerpos, ¿verdad? Que es mayoría. Y las facultades que se ha perdido siempre, es que vean, siempre la facultad que se ha ganado por parte de Walter Mazariegos siempre es una facultad que está llena de irregularidades en el proceso. O sea, qué casualidad, ¿verdad? Que los procesos donde hemos ganado nosotros hemos ganado bajo sus reglas, en su misma cancha, con sus obstáculos, y en las que hemos perdido es porque las irregularidades han sobrepasado el proceso democrático. Y hablando de irregularidades, me imagino que se ha
platicado y se ha pronosticado que suceda lo mismo que en 2022, que por mucho que se haya ganado entre Avante y SOS en ese momento los cuerpos electorales para derrotar a Mazariegos, igual lo que sucedió es que se metieron una noche antes al Parque de la Industria, tenían a los jamones y tenían a la Policía Nacional Civil para impedir la participación y el ingreso de los cuerpos electorales opositores, y por eso ganó con unanimidad Mazariegos. Puede volver a pasar. No me digas la estrategia, pues, pero me imagino que hay un pronóstico de que eso es un escenario muy, muy probable. Definitivamente, mira, si ya lo hizo una vez, lo va a hacer una segunda vez, ¿verdad? Y de por sí, como te digo, ya hay irregularidades en los procesos de elección de cuerpo electoral, porque en el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, el no dejar participar a la planilla de oposición, ¿verdad? Y que, mágicamente gana la planilla en donde está Luis Pedro Ortiz, mano derecha de Walter Mazariegos, ¿verdad? O en Humanidades, en donde la oposición tampoco se inscribió, o Humanidades estudiantes, ¿verdad? O, por ejemplo... Arquitectura también, que hubo un... Arquitectura, en donde no querían acatar ese amparo. Entonces voy a ese tipo de irregularidades que ya se están presentando, ¿verdad? Entonces, no, para nada es una sorpresa que Mazariegos quiera volver a hacer lo mismo, y es un pronóstico que tenemos. En este momento, por ejemplo, sé que diputados como Sonia Raguay han puesto amparos en donde previenen todo esto, ¿verdad? Como un amparo preventivo. En donde dicen, bueno, ya sucedió todo esto, entonces que se respeten cada una de las elecciones ganadas, ¿verdad? Hay un amparo también, no sé si es amparo o acción de... no sé qué es, pero una decisión de la Corte de Constitucionalidad en el que ordena que la Policía Nacional Civil tiene que... permitir o ¿cómo decir que se den las elecciones, pero no sé si se refieren solo a las elecciones de los cuerpos electorales o también a la elección del 8 de abril. Bueno, ahí sí no te sabría decir porque no he leído esa acción constitucional. Y es que te digo, eso es importante porque en el 2022, claro, la Policía Nacional Civil estaba en las manos de Miguel Martínez y Alejandro Yamatei. Sí. En este caso, pues podríamos hablar de la decepción que hay de Arevalo y lo que sea, pero al final es un gobierno decente, es un gobierno democrático, claro, que me imagino yo, esperemos, ¿verdad? Sí. Que no permita que se dé ese tipo de agresiones como las que sucedieron en 2022. No. Digamos que allá hay un atisbo de esperanza, un camino de esperanza. Exacto. No, sí, mira, eso es lo diferente, ¿va? Porque el gobierno no está en manos como de un Alejandro Yamatei, no está en manos de un Miguel Martínez. Entonces creo que esa es una ventaja para nosotros, ¿verdad? Obviamente, como tú decís, ha sido decepción tras decepción, porque si te has dado cuenta, la lucha que se ha estado haciendo tanto en el Colegio de Abogados y Notarios como en la Universidad de San Carlos ha sido una lucha que estamos haciendo completamente solos. A ellos no se les dejó solos, nunca. La ciudadanía estuvo al pie del cañón, siempre, hasta que tomaron posesión. Pero después se olvidaron de esa ciudadanía. Y nosotros estamos haciendo todo esto solos, sin apoyo, sin respaldo, ni siquiera, por ejemplo, la PNC, cuando lo pedíamos en los centros, de que decíamos de que, por ejemplo, que en los centros de votación posiblemente podía haber algún disturbio, ¿verdad? No llegaba la PNC. No sé qué pasó entre Karen y Bernardo y llegó la PNC. Ese es otro tema interesante. Pero en primera instancia, chismecito, ajá, pero en primera instancia se solicitó PNC en los diversos centros de votación por cualquier disturbio, porque en las 3 elecciones mínimo de derecho, yo te puedo hablar, yo estuve ahí los 3 días, llegó el Comité de Huelga de los Huizaches, llegó el Comité de Huelga de Humanidades, llegó el otro comité de aquí de derecho, del Niño del Tambor. ¿Qué puedes esperar de esa gente, verdad? Entonces, lo mínimo es tener seguridad por si sucede algún problema, ¿verdad? Y al principio el gobierno no había mandado esa seguridad. ¿Y no hay interlocución del gobierno o de la oposición con el gobierno? No. ¿Con algún actor del gobierno? No. Como te digo, realmente ha sido nada más esta colaboración eficaz, podría decir, de ciertas personas que no están en puestos altos, sino mismos sancarlistas que están trabajando, como te digo, tal vez en puestos claves, no funcionarios públicos, ¿verdad? Sino empleados públicos que nos han apoyado, ¿verdad? Pero de ahí a que tú digas, mira, por ejemplo, no sé, el Ministerio de Gobernación estaba al pie del cañón, no. Para nada. Y es decepcionante, ¿verdad? Porque
no estamos pidiendo una maravilla, sino nada más salvaguardar nuestra integridad, por ejemplo, ¿verdad? Que es algo muy sencillo y muy básico. Pero no hay esa comunicación abierta con el gobierno. No la hay. En su momento se quiso dialogar, pero no la hubo. Bueno, y por último, Jane, yo te había dicho que media hora, pero bueno, nos pasamos. Es que estuvo interesante el chismecito. Cabal. ¿Qué esperas? O sea, ¿qué ves en el futuro del movimiento estudiantil? Sobre todo porque estás en el último año. Sí. Y pues vas a dejar esto, ¿verdad? ¿Qué ves vos en el futuro? Pues mira, yo quiero que cada una del trabajo que estoy haciendo actualmente quede como esas bases que los nuevos liderazgos puedan tomar, ¿verdad? Y pues estoy hablando como que si ya tuviera 40, 50, ¿verdad? Te falta mucho todavía. Pero sí que falta mucho. Pero sí, o sea, ponete, ya yo me voy a dedicar más que todo a sacar mis privados, a sacar mi tesis, ¿verdad? Pero créeme, hay algo que siempre te jala estar en el movimiento. No sé cómo explicártelo, pero esa queda semillita que tú dices, no, ya no me voy a meter a relajos, meter a nada, decís tú, y pum, cuando decís, ya estás otra vez metido ahí. Justo un licenciado me dijo, usted no me diga eso, me dijo, eso es adictivo. ¿Y pensás en un futuro político? O sea, ¿te gustaría un futuro político más allá del movimiento estudiantil? Pues mira, yo sí creo que para empezar a cambiar las condiciones del país sí necesitamos empezar a tomar esos espacios. No te podría decir en este momento, sí, ya tengo la decisión, pero si se da la oportunidad en algún momento, yo sí la tomaría. Porque hay que empezar a tomar esos espacios y dejar de criticar. A tomar la palabra. A tomar la palabra. A tomar la palabra. Y dejar de criticar solo en redes sociales como lo hago yo, ¿verdad? Sino participar, disputar esos espacios de poder, que es difícil. Pero como te digo, mira, yo quiero que estas bases y todo este trabajo y esta agrupación que fundamos ya en Derecho, que se llama Ética, siente ese precedente de decir del estudiante, bueno, es que no voy a ser yo el único diciendo que soy oposición. Ya hay 30, ya hay 40, ya hay 50 estudiantes igual que yo, visibles. Y 1,700 estudiantes que no se ven físicamente, pero están ahí y son de oposición. Entonces, eso es importante también como para que este movimiento siga y no se quede nada más en esa chispa, sino sea una cosa que siga por generación y que la oposición mínimo aquí en la facultad no sea apagada y que, por ejemplo, si logramos recuperar la rectoría, empecemos a recuperar los espacios perdidos como la AEU, ¿verdad? Y las diferentes asociaciones de las facultades y las escuelas no facultativas, ¿verdad? Y ya, de verdad, la última. A mí sí me gustaría que o sea, tú tenés 21 años. Y te has involucrado en movimientos políticos, has tenido el valor de hacerlo. Quiero que le hables a la gente, a tus congéneres. No, congéneres no. ¿Cómo se dice lo de grupo etario? Bueno, a tu grupo de jóvenes. Allá a la cámara y decirles un consejo, un mensaje, algo que yo creo que, porque aquí siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Es importante, por eso el concepto, ¿verdad? Tomar la palabra. Porque tenemos que tomar la palabra, tenemos que tomar los espacios, porque la mafia ya los tiene. Claro. Y nosotros, los va a seguir teniendo. Y los va a seguir teniendo si no tomamos los espacios y la palabra. Entonces, quisiera que le hablaras a esos jóvenes que están ahí viéndote. Claro. No, estudiante de Derecho que me está escuchando en este momento, sé que a veces es frustrante ver cómo esta administración hace malabares para seguir en el poder. Pero no sos el único que está inconforme. No sos el único que no está de acuerdo con este sistema. Hay varios estudiantes como tú. Y puede que te dé miedo involucrarte en este momento, pero créeme, hay personas que se están envalentonando y tomando estos liderazgos para que rompamos con esas estructuras de poder. No hay que darnos por vencidos. Nunca va a haber un mal que dure 100 años, como dice el dicho. Y yo tengo fe que todas esas voces, así como hemos empezado a romper esas estructuras y han empezado ya a perder, vamos a empezar a retomar esos espacios. Pero así como ya me lo creí yo, también se lo tienen que creer ustedes. Cada una de sus voces son importantes. Así que nadie se las apague. Y lo más importante, que el miedo no sea superior de las ganas
de querer recuperar la universidad y la facultad. Gracias, Jennifer, por esta plática que estuvo muy amena. Te deseo todo el éxito en tu profesión. Gracias. Y también en tu carrera política, así es que seguramente, porque si empezaste a los 15, me imagino. Muchas gracias, Jennifer, y a ustedes también que nos escuchan y nos ven. Ya saben, por medio de YouTube, Spotify, estamos en X, en Facebook, Instagram y TikTok. Pueden escuchar ahí otro contenido aparte de estos episodios. Y lo importante es dialogar, debatir, cuestionarnos lo que está sucediendo. Y además también les invitamos a presentarnos otros temas si quieren que hablemos no solo de política, sino también queremos hablar de otros temas, de sexualidad, de problemas sociales, etcétera. Así que, por favor, lapalabratomo@gmail.com o en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal y al canal de YouTube y al canal de Spotify. Y nos encontramos en otro episodio. Gracias.